Paz de Cristo, hermanos. En esta hora les damos la bienvenida a todos y les deseamos bendiciones a todos los que están aquí y a todos los que están presentes por medio de la conectados por internet. En esta tarde, hermanos, queremos con la ayuda de Dios meditar un poquito acerca de un aspecto muy importante en la familia, ya que el miércoles pasado comenzamos una serie de lecciones que tiene que ver con la familia. Para ello, hermanos, queremos leer una porción de la palabra de Dios que la encontramos en el capítulo 7 del libro de San Mateo, en el versículo 9, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Amén. Dice así: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. En esta ocasión, hermanos, hemos traído a consideración esta porción de las Escrituras, porque aquí nos presenta la Escritura, en específico Mateo, nos presenta la forma en la cual Dios se pone en lugar donde se le pueda ver como Padre. Gloria a Dios, amén. Y no tan solo por eso, sino que también, ¿verdad?, nos dice, hermanos, que los padres es una cosa natural, que saben dar buenas cosas a sus hijos. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, porque el padre tiene mucho que ver en la familia. Gloria a Dios. Amén. Antes de ir más adelante, hermanos, queremos hacer una oración para que el Señor nos bendiga. Pedir la bendición de Dios nunca está de más. Tomar una actitud o reconocer que Dios es el que trae bendición a través de alguna enseñanza, pues es una realidad que no podemos negar. Así que, hermanos, dando gracias a Dios y pidiendo al Señor, oremos. Dios Santo, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, estamos delante de ti, mi Dios, para suplicarte, para rogarte, Señor, que en esta tarde, Dios mío, tu presencia, Señor, se haga aquí latente, patente, Señor. Gracias anticipadas, Señor, te damos porque en tu misericordia tú concedes a tu siervo, Señor, tú concedes a tu iglesia, Señor, aleluya, la fe para creer en tu palabra, la fe para tener confianza, la fe para tener esperanza, Señor, y creer que tu palabra nos enseña, nos instruye en cada aspecto de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias te damos por todo ello, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Teníamos, hermanos, la semana pasada mencionamos que la sociedad sufre muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la buena vida, debido a que
se ha ido introduciendo en la sociedad un modelo inadecuado de paternidad. Gloria al Señor. Más que, vamos a hablar de la familia, pero más que de la familia, lo que enfocamos en estas lecciones es la paternidad. Y veíamos la semana pasada que la paternidad o el modelo de paternidad que se ha abrazado por la sociedad en estos tiempos, y ya no solo en estos tiempos, sino ya según los estudiosos de esta materia en general, o más bien los sociólogos, hablan de que ya hace más de 60 años que este modelo de paternidad se ha venido introduciendo más y más en la sociedad. Y pues hermanos, queremos aún, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, hay grupos de gentes que ya desean a veces y ya se dan por vencidos y ya desean abandonar el intento, la idea de que de la familia, del matrimonio y cosas así. Pero hermanos, nosotros que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en el poder restaurador, en el poder que bendice a la humanidad, pues no podemos, hermanos, simplemente abandonarnos y dejarnos que nos lleve la corriente de este mundo, sino que asidos, como dice la Biblia, hermanos, asidos de la palabra de Dios, deberemos pugnar y buscar y intentar siempre recibir la fuerza de Dios, recibir el consejo de Dios, recibir lo que Dios tiene en su voluntad para la familia. Amén. Entonces, hermanos, teniendo estos pensamientos, pues queremos también darle un vistazo a las cosas que están sucediendo en la sociedad y de paso, ¿verdad?, comparar lo que Dios nos puede capacitar para hacer en favor de nuestra familia. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, a estas palabras les vamos a poner como un título: el modelo adecuado. Gloria al Señor. Amén. Y a manera de introducir estos pensamientos, pues diríamos, hermanos, que algunas escuelas de psicología, algunas escuelas de antropología, esto quiere decir, hermanos, el estudio, la forma de conocer al hombre, nos dicen, hermanos, que Dios es una proyección de la imagen paterna. Es la idea de un Dios omnisciente, todopoderoso, enteramente competente. Gloria al Señor, amén. Esta idea, hermanos, dicen ellos que es sencillamente una versión, una forma de pensar de un adulto. Gloria al Señor. Lo que es la creencia de un niño de que su papá puede hacer cualquier cosa. Ya ven que los niños aman tanto a su papá y están siempre con su papá cuando están niños y todo ello. Y cualquier cosa que su papá les resuelve, para ellos es una cosa grandísima. Amén. A veces nosotros pudiéramos pensar que es cualquier cosa, pero para ellos
es una cosa muy grande. Amén. Cualquier cosita que les solucionen los papás, ellos la ven como una cosa muy grande. Y dicen estas escuelas, hermanos, que la idea de Dios es algo así. En otras palabras, nosotros como personas adultas pensamos y creemos que Dios es todopoderoso, y gracias a Dios que muchos de nosotros pues sí lo creemos, ¿verdad? Sí lo creemos, y no solamente tenemos una idea. Amén. Entonces, hermanos, así piensan estas escuelas. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia aborda esta cuestión desde otro extremo. La idea de la paternidad de Dios no está fijada o armada en base a la analogía con la paternidad humana. Más bien, o sea, en cambio, amén, la paternidad humana deriva su significado de la paternidad de Dios. Es decir, lo que un padre hace por su hijo, lo hace porque Dios le ha puesto ese sentir. Dios ha puesto en el corazón del hombre todos esos sentires que son compatibles con el actuar de Dios. Gloria al Señor, amén. No es algo que a los papás se les ocurrió ser buenas personas con sus hijos, sino que Dios puso en los padres esa forma de ser con los hijos. Entonces, hermanos, vamos dándole una forma a estas palabras o a estos pensamientos. Entonces, hermanos, aleluya, amén. La Biblia, hermanos, ya dijimos que nos dice, hermanos, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Gloria al Señor Jesús, amén. Entonces, hermanos, comenzaríamos diciendo, hermanos, por ejemplo, ¿qué clase de padre es Dios? Amén. ¿Qué es lo que caracteriza su paternidad? ¿Cómo pudiéramos identificar, amén, su paternidad de Dios? Amén, gloria al Señor. Hermanos, así como nosotros vemos a cualquier persona que hace o que se dedica a tal o cual actividad aquí en la tierra, nosotros les vemos algunas características a esas personas. Amén. Gloria al Señor. Por ejemplo, podemos hablar de un carpintero, podemos hablar de un mecánico, podemos hablar de un maestro, podemos hablar de un esto, de un lo otro, de una forma o de distintas características de las personas. Y teniendo, hermanos, aleluya, vamos a entender, hermanos, que la paternidad de Dios, vemos su característica, amén, cuando comenzamos a ver cómo actúa Él. Gloria al Señor, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la característica de un carpintero, por ejemplo, de un mecánico, hermanos, esas características se van dando día con día, se van dando con el tiempo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Pues ya al final, pues ya lo conocemos como que sabe carpintería, como que sabe mecánica. ¿Por qué? Porque a través del tiempo fue llevando una cosa encima de la otra y otra y otra y otra, y al final como que lo vemos que las características de esa persona pues le hacen que es un
carpintero, un mecánico o así. Entonces, hermanos, esto vemos que se desarrolla. Amén. Gloria al Señor. Y podemos, hermanos, pensar en una pregunta: ¿cómo desarrolla Dios su actividad de padre? ¿Cómo desarrolla Dios su actividad como padre? Es una pregunta, gloria a Dios, amén. La paternidad de Dios, hermanos, opera en base a un principio, amén, gloria al Señor, un principio que es fundamental, gloria a Cristo, amén. Un principio que, al igual que su misma paternidad, es eterno, amén. Y ese principio, hermanos, ese principio es según el cual existe una forma podríamos decir, de mando, de jefatura, gloria al Señor, de jefe, amén, gloria al Señor. Y estas palabras, hermanos, cuando se mencionan en este tiempo y con relación a la familia, con relación a la pareja, a veces ya en algunas personas ya suena muy fuera de lo común, ya como que no se aceptan estas palabras, jefe, cabeza del hogar, y por ejemplo, en esas cosas ya muy poco en relación a toda la humanidad, ¿verdad? Muy poco se aceptan, gloria al Señor, aunque pues todos seguimos viviendo en familia, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos pues todos piden igualdad, ¿verdad? Todos piden igualdad. Si son los hijos, quieren ser iguales. Si son las esposas, pues quieren ser igual que el esposo, y así sucesivamente. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, hay un principio establecido en los diseños de Dios, en la forma en que Dios diseñó la familia, en la forma en que Dios diseñó la pareja, en la forma en que Dios diseñó la paternidad. Hay un principio, gloria al Señor. Dicho principio, hermanos, está incorporado en la estructura de la creación de Dios. Amén, gloria al Señor. Y con especial referencia a la vida de la familia. Mire, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. En la iglesia, ahí está este principio también. Amén. Nomás que en la iglesia no se nota mucho como en la familia. Amén. En la iglesia, en una congregación, hay un pastor, hay unos ministros, hay unos diáconos y luego hay miembros de la congregación, ¿verdad? Eso es una forma de que también Dios diseñó para la iglesia. Y es el mismo principio. Amén, gloria al Señor. Pero hablando de la familia, hermanos, es un poco más evidente porque así está escrito en las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia nos dice, el texto que citamos la semana pasada, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ese es el principio bíblico que nosotros tenemos para la familia, para la pareja. Amén. Y de ahí se desprende el principio de la jefatura. De ahí se desprende el principio de la cabeza del hogar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús.
Entonces, hermanos, la paternidad de Dios se proyecta en la vida humana a través de este mismo principio. Gloria al Señor. Ser padre, según el modelo de Dios, es ser la cabeza. Gloria al Señor. Es ser la cabeza. Y en este sentido, hermanos, aleluya, amén, a nosotros, hermanos, que somos creyentes en las Escrituras, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pues no nos es difícil entender y aceptar esta palabra. Y esperamos, hermanos, que no solamente no nos sea difícil aceptarla, sino que no nos sea difícil practicarla, amén, llevarla a la práctica. Gloria a Dios, amén. Amén, aleluya, amén. Repito una vez más, ser padre según el modelo de Dios es ser la cabeza. Gloria al Señor. Y hermanos, aquí, hermanos, surge una pregunta. Esta palabra, cabeza del hogar, amén, ¿qué idea, hermanos, nos sugiere o qué nos sugiere la idea de ser cabeza, de ser la cabeza del hogar, de ser el jefe de la familia? Gloria al Señor, amén. Hay quienes, hermanos, en esta, como decía hace un momento, hay quienes estas palabras nomás las oyen y rápido las rechazan, mentalmente las rechazan, porque todo lo que huele a sujeción no les es agradable ni les es favorable según ellos o según ellas, ¿verdad? Les es una sugerencia de inferioridad. Y la realidad, hermanos, es que esta palabra sujeción no quiere decir otra cosa, sino que haya acuerdos, que haya acuerdo. Amén. Según lo que dice, hermanos, un comentarista acerca de Efesios 5:27, donde habla, hermanos, de que el marido ame a su mujer y la mujer sea sujeta a su marido. Entonces, ahí, hermanos, se dice que la palabra sujeción no quiere decir otra cosa más que tener acuerdos, estar de acuerdo, buscar acuerdos. Amén. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, yendo más adelante, hermanos, la palabra cabeza, en este sentido que está escrita aquí, hermanos, nos sugiere tres cosas. Vamos a ver tres cosas, aunque sea por encimita. Gloria a Dios, amén. Aleluya, amén. Hablando, hermanos, de la cabeza humana, hablando de la cabeza humana, y desde luego, hermanos, vamos a tratar de acomodarlo, hermanos, analógicamente, ¿verdad? Hacer analogías, hacer ilustraciones, pero lo vamos a tratar con la cabeza humana. La cabeza, hermanos, amén, determina, en primer lugar, determina dirección. Amén. Gloria a Dios, amén. Por eso, hermanos, aleluya, la palabra cabeza, que es, vamos a decir, en la analogía que la palabra de Dios hace acerca de la iglesia y Cristo, dice la Biblia que Cristo es la cabeza. Amén. Y la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Gloria a Dios, amén. Y esto, hermanos, nos da a entender, o nos puede dar a entender, hermanos, que Cristo es el que guía, el que dirige, el que da dirección a la iglesia. Y la iglesia debe obedecer los mandatos de la cabeza, que es Cristo. Y así, hermanos, en el cuerpo humano,
La cabeza es la que da dirección. Nosotros, hermanos, según dicen los que estudian vamos a decir, los reflejos del cuerpo y de los miembros del cuerpo, dicen, hermanos, que es bueno, hablan de milésimas de segundo. Uno no puede alcanzar a entender cuánto tiempo es una milésima, ¿verdad? En cuánto se pasa una milésima de segundo. Pero según dicen, hermanos, que son milésimas o a lo mejor partículas de milésima de segundo, lo que se tarda por ejemplo, una mano en activar o en ejecutar la orden que se da desde el cerebro. Es un tiempo muy instantáneo. Y al decir instantáneo ya me tardé mucho, ¿verdad? Según dicen ellos. Entonces, hermanos, la cabeza determina dirección. Es decir, nuestro cerebro, amén, antes de ir a donde tenemos que ir, Él ya dio y diseñó el viaje, la forma y todo en que podamos llegar a tal lugar. Amén. Y esto, hermanos, es lo que quiere decir la cabeza. La función principal de la cabeza es la de determinar y también mantener la dirección. Es algo interesante, ¿verdad? No solamente determinar y ahí váyase como pueda, sino que también es la función de la cabeza, aparte de determinar, también mantener. La cabeza, hermanos, traza el curso, amén, que se ha de recorrer. Amén. Y tiene la responsabilidad de guiarlo hasta que llegue al destino preestablecido. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Hablando, hermanos, de la paternidad. Gloria al Señor Jesús. Amén. Podemos ver, hermanos, que parte del conflicto y de la confusión de que somos testigos en los hogares en el día de hoy surge de una comprensión y un ejercicio demasiado simplistas de lo que es la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Estos pensamientos, hermanos, nos traen, hermanos, a una realidad. Gloria a Dios, amén. Que poco a poco, hermanos, el padre de familia ha cedido parte y a veces todas las funciones que debe de practicar como cabeza del hogar. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ser cabeza del hogar significa más que solo el privilegio del hombre de ocupar las habitaciones del capitán y de dar órdenes en forma autoritaria. Más bien significa aprender a llevar las cargas de responsabilidad que demanda el dirigir de modo informado e inteligente a la familia. Gloria a Dios, amén. Desde luego, hermanos, que la mayoría de las personas que estamos en el papel de padre, pues muchas veces quedamos cortos, ¿verdad? Muchas veces quedamos cortos en cuanto a veces en cuanto a la dirección y otras veces en cuanto a la responsabilidad de mantener la dirección. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El concepto de la cabeza, hermanos, envuelve pues la delicada interacción de tres componentes básicos en esto. Uno es la sumisión, otra es la autoridad y otra es el amor. Amén. Cuando un hombre que es padre de familia
se envuelve en estos aspectos, se empapa de estas actitudes, amén, una actitud sumisa, una actitud de autoridad, una actitud en el amor, o sea, amorosa, amén, está a punto, o está en el punto, o en el terreno en el que se le dan las facilidades para que pueda llevar a cabo, hermanos, en un grado aceptable la condición o el papel de la paternidad. Gloria a Dios, amén, amén, aleluya. Entrando en otro punto, por ejemplo, hermanos, ¿qué clase de asociación de ideas haría la mayoría de las personas en torno a la frase jefe del hogar? ¿Verdad? Hay, como dije hace un momento, hermanos, estas palabras, estos conceptos ya a veces como que hasta caen como pesados, mal, ¿verdad? En ciertas personas, porque no tienen la voluntad o no tienen la idea de qué es sujeción. Gloria al Señor. Amén. Por ejemplo, hermanos, una desproporcionada mayoría probablemente diría autoridad o algo muy semejante, pero autoridad no es la primera palabra en relación con la cabeza de la familia. Ocupa claramente un segundo lugar. Lo primero es la sumisión. Bendito Dios, amén. El padre recién comienza a entender su papel como cabeza de la familia cuando reconoce él mismo, amén, la sujeción a una autoridad superior. Gloria a Dios, amén. Es decir, amén, en otras palabras, diciéndolo más simple, más sencillo, nomás diciéndolo a la inversa. Amén, gloria al Señor. Cuando el padre de familia reconoce, por ejemplo, en este caso, a Cristo como la autoridad, entonces va a comenzar a entender su papel como cabeza de la familia. Gloria a Dios. Amén. Más que autoridad, sumisión es lo que en realidad nos acercaría mucho más a ser cabeza de la familia. Gloria al Señor. Amén. Cristo es la cabeza de todo varón. Antes que el padre pueda ejercer plenamente su señorío o su jefatura sobre la familia, tiene que someterse él mismo a señorío del Señor Jesucristo. El concepto de la cabeza funciona en el marco de un orden jerárquico claramente definido. Cuando, hermanos, cuando vemos, por ejemplo, que se quiebra una cadena en algún orden, en cualquier punto la autoridad se viene abajo. En este caso, si tratamos de acomodar las cosas y la familia, por ejemplo, está en una forma adecuada, está buscando hacer la voluntad de Dios y vivir en el modelo de Dios, cuando se rompe la cadena de autoridad, hermanos, entonces empiezan los problemas. Gloria a Dios, amén. La autoridad se viene abajo. Por ejemplo, aquí lo que dice la Biblia acerca de esto, dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, si por ejemplo el varón quiebra ese orden, la autoridad se viene abajo.
Amén. Entonces, así sucesivamente. Por eso vemos, hermanos, que a Cristo le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque Él nunca quebró, nunca rompió, hermanos, su papel de sumisión o de sujeción ante su Padre Celestial. Gloria al Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, de ese modo, hermanos, aleluya, se le da dirección a la familia. ¿Y quién da dirección? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El padre de la familia. Gloria al Señor. Amén. Luego también, número 2, tenemos que la cabeza ejerce autoridad. La cabeza ejerce autoridad. Amén. Sí, por ejemplo, vamos a pensar en algo. Por ejemplo, una persona se determina ir a tal lugar o hacer tal cosa o delegar tal cosa. Amén. Por ejemplo, decirle a la mano, muévete hacia la derecha, muévete hacia la izquierda, muévete para allá, muévete. Entonces, hermanos, aleluya, la cabeza, hermanos, está ejerciendo autoridad y la mano no se le resiste. El pie no se le resiste para dar un paso. Amén. Cuando de acá del cerebro viene la orden, hermanos, el pie no dice, no, yo aquí estoy, yo no me muevo. No, cuando el cerebro le manda que dé un paso, el pie lo da. Y no se le resiste. ¿Sabe por qué? Porque hay autoridad en la cabeza respecto a nuestro cuerpo. Hay autoridad y ejerce autoridad. Amén. Entonces, hermanos, el segundo componente del concepto de la cabeza surge naturalmente de la sumisión del Padre a Cristo, es decir, del padre de familia a Cristo. En razón de que dicho padre vive bajo la autoridad de Cristo, Cristo puede confiarle cierta autoridad sobre su familia. No es la autoridad del padre como tal la que se manifiesta en el hogar cristiano, sino la autoridad de Cristo, que se hace sentir a través del padre de familia. Gloria al Señor. Sí, hermanos, porque el padre de familia humanamente convierte la autoridad en autoritarismo. Amén. En una forma, en vez de tratar a la familia con lo que se nombra autoridad, la trata a veces autoritariamente, con una autoridad pues muy barnizada con orgullo, con prepotencia, con cosas de esa naturaleza. Entonces, hermanos, es la cabeza la que ejerce autoridad. Amén. Mientras que el padre que se las arregla solo tiende a aflojar o a sentirse inseguro de sí mismo, el padre que vive sujeto a Cristo se mantiene firme y no cede. Gloria a Dios. Amén. En el seno de esa familia nunca hay dudas en cuanto a lo que harán el domingo por la mañana, por ejemplo. Están todos juntos en la iglesia adorando a Dios. El padre no permite ninguna falta de honestidad en la casa, ni tolera, amén, aleluya, el hablar con indecencia. Gloria al Señor, y cosas así. La obediencia de los hijos no es cuestión de alguna vez. Amén. Es cuestión, amén, aleluya. Esa cuestión resulta porque Cristo espera que sea así. Amén. Es decir, Cristo ha comunicado su voluntad.
Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, aleluya. Eso es, hermanos, ese es un detalle que tiene que ver con la cabeza. Y estamos hablando de estas cosas, hermanos, para concluir, hermanos, que en la familia el papel de la paternidad se ejerce a veces muy, como dijimos hace un momento, hermanos, muy simplistamente. A veces mayormente en este tiempo, cuando las mujeres, por ejemplo, las esposas, no exageramos cuando decimos que se han superado, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Dios que se han superado y han tomado ese detalle de esa audacia, ese arrojo de superarse, y por ende, pues, hermanos, ha mejorado la familia. Amén. Pero, hermanos, muchas veces esa superación, amén, les llega, les trae un sentir de manejar ellas, amén, lo que es la casa, lo que es la familia. Y por otro lado, a veces el padre de familia, como dijimos hace un momento, con una actitud simplista, le cede la mayor parte de su función. Gloria al Señor. Y todo estaría bien todo estaría normal cuando no hubiera abusos o cosas así. Pero resulta, hermanos, que a veces, hermanos, la carga de funciones, la carga de trabajo para ciertas mujeres, pues les hace, hermanos, sentir la presión, sentir la carga. Amén. Y empiezan los problemas. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, número 3, ya para terminar, hermanos, número 3, la cabeza, hermanos, proporciona amor. Gloria a Dios. Amén. Este componente, hermanos, del concepto de la cabeza es el amor. Gloria al Señor. El padre cristiano, amén, no trata, hermanos, con desdén a su familia, es decir, no las abandona, no los subestima. Amén, gloria al Señor. Como jefe del hogar, basándose en la posición que ocupa, procura servir a su esposa e hijos. Esto no quiere decir que se convierte en sirviente de ellos, en el sentido de que hace esto o aquello a pedido de ellos, tratando de agradarles y satisfacer sus gustos. El padre sirve a la familia aceptando la responsabilidad de ocupar la posición de jefe de la familia. Sirve a la familia desempeñándose bien en su trabajo o en su profesión, a fin de subvenir a todas las necesidades materiales. Sirve a la familia dedicando tiempo a darles dirección y guía. La guía que servirá para ir uniéndolos y solidificando los lazos de la familia, sin descuidar la formación individual. Gloria a Dios, amén. Esto, hermanos, todo esto es consecuencia. Mire, dice aquí esta lección: sirve a la familia procurando sinceramente someterse más y más a la disciplina de Cristo. Gloria al Señor. A veces, hermanos, cuando algunas personas ven el servilismo en alguna persona, en algún padre de familia, en algún jefe del hogar, amén, lo primero que piensan, hermanos, aleluya, es que
un servil, amén, un servil que en nuestro lenguaje, ¿verdad? Pues querría decir mandilón, ¿verdad? Pero lo que no ven esas personas en un hombre que se dedica a estas cosas, a servir a la familia, es el espíritu de siervo que hay en ese padre de familia. Gloria al Señor. Y los beneficios o los proyectos, las formas que Él está esperando. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. En consecuencia, el padre cristiano sirve a su familia cuando provee a todas sus necesidades físicas, emocionales, sociales, intelectuales, culturales y espirituales. Esta es la clase de amor que Jesús nos enseñó a esperar de Dios. El modelo de toda paternidad. Dios nos da el pan cotidiano, gloria al Señor, que es amor, que es autoridad, gloria al Señor. Y con ello, hermanos, nos protege del mal, nos hace entrar en su reino, es decir, nos da dirección. Gloria al Señor. Y eso, hermanos, eso es lo mismo que nosotros como padres estamos supuestos a hacer con la familia. Amén. Para que la familia sea dirigida. Amén. Para que la familia reciba autoridad. Para que la familia reciba amor. Gloria al Señor. Dijimos, hermanos, que estas tres cosas deben estar en el padre de familia, mayormente si es cristiano, deben estar presentes. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La sujeción, la autoridad y el amor. Gloria al Señor. Y estas, hermanos, aleluya, solo traen bendición a la familia. Gloria al Señor. Es el amor, hermanos, a la familia el que nos hace servirles. Es, hermanos, la necesidad de la familia la que nos hace buscar cómo dirigirlos. Amén. Cómo llevarlos adelante. Gloria al Señor. Y es, hermanos, aleluya, es esto, hermanos, es lo que nos va a permitir, hermanos, ser adoptar la paternidad de Dios. Una paternidad, hermanos, que tiene amor, que tiene autoridad y que tiene, hermanos, amén, también, hermanos, ahí sujeción de parte de Cristo al Padre Celestial. Amén. Y nosotros, hermanos, como padres de familia, pues necesitamos también participar de esto, hermanos, porque de otra manera, hermanos, nuestra ruta se va a perder, se va a desviar. Gloria al Señor. Y en ella, pues la familia va a ir también. Y necesitamos, hermanos, cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestra esposa. Alabado sea el nombre del Señor, porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y estamos, hermanos, deseándoles bendiciones y proponiéndoles que los hermanos que están en Facebook pues se cambien a Zoom para tener un momento de oración. Hermanos, les enviamos bendiciones y deseamos que el Señor esté con ustedes siempre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga.